la sesión 91 sea por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 92 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la Ministra del Interior y Seguridad Pública mediante el cual da cuenta del estado en que fueron encontradas las instalaciones del Club Rodelindo Román de la comuna de San Joaquín después de lo ocurrido el día 9 de junio del año en curso y cómo se ha llevado la investigación de los hechos. Un oficio de la Ministra del Deporte subrogante mediante el cual responde oficio enviado por esta comisión en relación con una causa del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo sobre presuntos hechos de discriminación en contra de un deportista ex cadete del Club de Deportes Cobreloa. Se ha recibido un oficio de la Ministra del Deporte subrogante informando los efectos o consecuencias que afectarían al Estado de Chile en caso de que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional caiga en insolvencia o bien se declare su inhabilidad para contratar con el Estado a propósito de los juicios laborales que aún están en curso. Otro oficio de la Ministra del Deporte subrogante en respuesta a la solicitud de esta comisión de comunicarse con don Carlos Moraga a fin de atender su requerimiento de apoyo económico para el Club Deportivo Español de Osorno, del cual es dirigente, por su interés en participar en la Champions League de básquetbol. Se ha recibido un oficio también de la Ministra del Deporte subrogante informando sobre el plan que se establecerá para lograr un buen desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Sub-20 Chile 2025 en la ciudad de Talca como una de sus sedes y sobre los recursos que se van a destinar a los recintos de entrenamiento, al estadio fiscal de dicha ciudad, las fuentes de financiamiento, los trabajos de mejoras y los plazos fijados para aquello. Otro oficio de la Ministra del Deporte subrogante mediante el cual remite un informe actualizado del Estado sobre rendiciones de la Corporación Santiago 2023 con corte al 27 de agosto de este año y la proyección de cierre informado por el IND. Un correo electrónico de la Corporación Familias por el Fútbol confirmando su asistencia y participación del presidente don Leonardo Torres junto a don Hernán González, abogado de la Corporación. El correo electrónico de doña Patricia Muñoz, abogada y exdefensora de la niñez, confirmando su participación a partir de las 16 horas en esta sesión vía Zoom. Un correo electrónico de la Federación Deportiva Nacional de Judo confirmando la participación de su presidente por vía telemática. Y el reemplazo en esta sesión del diputado Cristóbal Martínez por el diputado Fernando Borges. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, Jimena. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Nadie sobre la cuenta. Puntos varios. Ofrezco la palabra en puntos varios. ¿No? Okay, yo voy a hacer un punto vario entonces. Voy a solicitar un oficio al Instituto Nacional de Deportes solicitando una supervigilancia hacia la Federación de Biatlón. Esto porque se comunicó conmigo la deportista Claudia Salcedo para poner en conocimiento de que se le había privado de competir en una competencia que se realizó ahora durante el fin de semana. Esto a consecuencia de unos implementos que la federación le solicita que devuelva a ella y a otros deportistas, incluyendo a una menor de edad, a quien también se les privó y se les prohibió competir en esta competencia durante este fin de semana pasado. Según lo que relata Claudia Salcedo, son implementos que fueron entregados por la federación con una administración anterior a la que existe hoy día, a la que está en la actualidad, y finalmente la excusa para no dejarlas competir es que tienen que devolver la implementación. Entonces sería bueno que el IND se pronuncie respecto de lo que ha ocurrido y por eso solicito esa supervigilancia hacia la Federación de Biatlón. Y por otro lado, le voy a solicitar el acuerdo a la comisión para invitar en una próxima fecha al señor Fernando Soto, quien es el presidente de Panatlón Club Santiago. Panatlón Club Santiago es una organización que lleva causas sociales muy bonitas adelante, en donde se reúnen ahí muchos deportistas que ya hoy día no son deportistas, sino que más bien son personas, adultos mayores, son personas que fueron deportistas en su momento y que obtuvieron grandes resultados en representación de nuestro país. Dentro de ellos puedo mencionar
a una ex atleta como la señora Lucy López, quien ganó varios títulos para Chile, siendo la primera mujer en lograr medalla a nivel de Juegos Panamericanos para nuestro país. Por lo tanto, quiero solicitarle a esta comisión que en una próxima fecha, ojalá no tan lejana, los podamos invitar a don Fernando Soto para que nos cuente cuál es la función, la misión también que ellos tienen hoy día como organización. Para eso necesito requerir el acuerdo de la comisión, ¿no hay problema? Acordado entonces. Ok, ¿nadie más sobre puntos varios? Bueno, ya aparte de eso, ya lo hizo hoy día en la sala, pero también felicitar al Team para Chile, enviar los saludos de felicitación al Comité Paralímpico, su presidente Sebastián Villavicencio, por el gran desempeño que han logrado hasta ahora, siendo uno de los deportistas destacados, Alberto Abarza, con 3 medallas de bronce, pero también habiendo otros deportistas que hoy día están compitiendo en las finales para pelear medalla también. Así que también tomo el acuerdo para enviar esa carta de felicitaciones al Comité Paralímpico de Chile. Muchas gracias. Entonces pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: discutir y votar en particular el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Andrés Giordano, Roberto Arroyo, Jorge Guzmán, Juan Santana y Cristian Tapia, y de las diputadas Erika Olivera, Alejandra Plasencia, Marisela Santibáñez y Daniela Serrano, que interpreta y modifica cuerpos legales que indica para facilitar el uso de inmuebles públicos habilitados para la práctica de la actividad física por organizaciones deportivas sin fines de lucro que lo soliciten. En el punto 2 de la tabla, continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Guzmán, Celis, Giordano, Lee, Manucheri, Mulet, Zulantay y Tapia, y de las diputadas Olivera y Santibáñez, que modifica el Código Procesal Penal para imponer a personas que se desempeñen en el ámbito deportivo la obligación de denunciar los delitos contra menores que indica. Para tales efectos se encuentran invitados la ex defensora de la niñez, doña Patricia Muñoz García, quien va a estar vía remota, el presidente de la Corporación Familias por el Fútbol, don Leonardo Torres, el abogado de la Corporación Familias por el Fútbol, el señor Hernán González Guzmán, y el presidente de la Federación Deportiva Nacional de Judo de Chile, señor Marcelo Simián. Por lo tanto, vamos a ir entonces con el primer punto. Diputado Lee, bienvenido. Vamos a pasar, ya estamos en el orden del día, pero no sé si usted, Presidenta, diputado Lee, sí, le damos el acuerdo al diputado Lee para que pueda... Muchas gracias, Presidenta. Estaba con la delegación de los... Diputado Lee, déjeme pedir Sí. el acuerdo primero a la comisión, si no hay ningún inconveniente para darle la palabra. ¿Sí? ¿Sí? Diputado Lee. Muchas gracias, Presidenta, y al vicepresidente, diputado Tapia, también por haber dado el acuerdo. Y, Vicepresidenta, esto es muy serio porque la región de Arica Parinacota está sufriendo flagelo de la droga, como muchas regiones de Chile, pero en forma, yo diría, mucho más intensa. Y, por lo tanto, yo quisiera, por su intermedio, pedirle al resto de la comisión tomar acuerdo para estudiar la posibilidad de que pueda esta comisión sesionar en Arica. Yo me comprometo a dar todas las facilidades logísticas para el caso. Y bueno, nada más eso, Presidente, usted sabe mejor que nadie todos los efectos positivos que tiene la práctica del deporte en todo ámbito, desde el respeto de las normas que los chicos y chicas deben aprender desde pequeños, la autosuperación, el esfuerzo propio, el respeto al rival, al adversario que también hace su esfuerzo, que son aspectos positivos que hoy día en nuestra sociedad son tan urgentes de que prevalezcan. Así es que a los estimadísimos colegas de esta comisión, por su intermedio, Presidenta, les pediría ese acuerdo. Ok, muchas gracias, diputado Lee. Ya, necesitamos 7 diputados para que podamos tomar el acuerdo, así que ¿le parece, diputado Lee, que cuando tengamos el quórum requerido, tomamos el acuerdo para eso? Sí, falta uno. Ok, vamos a esperar entonces, después tomamos el acuerdo cuando tengamos el quórum que se nos exige.
Vamos a pasar entonces a la votación. Jimena, le voy a dar la palabra para que nos pueda poner en orden aquí en cuanto a la votación Ya. particular. En el comparado está en la segunda columna el proyecto de ley y las indicaciones en la tercera, las indicaciones que se han presentado. Entonces, tenemos el artículo primero del proyecto, dice: declárase interpretando el sentido auténtico del literal J del artículo 12 de la ley 19.712 del deporte en el siguiente sentido. Entiéndase incluida en la función descrita en dicha norma el aseguramiento y la disponibilidad de uso de los recintos e instalaciones que formen parte de su patrimonio, así como aquellos que administren, ya sea por cuenta propia o a través de terceros mediante la celebración de convenios a las organizaciones deportivas sin fines de lucro que así lo requieran. Tenemos una indicación del diputado Tapia que agrega, luego del punto aparte que pasa a ser punto seguido, una nueva frase del siguiente tenor: así también se garantizará la disponibilidad de uso de forma gratuita de estos recintos a los establecimientos educacionales, tanto públicos como privados. Y otra indicación del diputado Giordano, también para incorporar, a continuación del punto final que pasa a ser punto aparte, el siguiente inciso segundo nuevo, que dice: el Instituto Nacional de Deportes podrá impulsar la participación de las organizaciones deportivas sin fines de lucro en la administración de los recintos e instalaciones que formen parte de su patrimonio, ya sea que lo administren por cuenta propia o a través de terceros. Ok, muchas gracias, Jimena. Abro la palabra sobre diputado Tapia. Sí, bueno, como el principio de este proyecto siempre se busca la participación de los SLEP. Creemos que también los alumnos de los colegios particular subvencionados, también deben recibir estos beneficios. Pero el punto a la cual yo hago esta indicación obedece, Presidenta, a que muchas comunas hay inversión del Estado en complejos deportivos, sean estos municipales o sean privados traspasados en comodatos a los municipios. Y yo he visto que hay colegios que les cuesta mucho llegar a esos recintos y son con inversiones del Estado. Entonces, por eso que la indicación nuestra es también que sea para ambos lados, así como los colegios se va a ocupar para que el fin de semana y otro horario sea ocupado por los vecinos del barrio, también en aquellas instalaciones también sea ocupado por los estudiantes sin poner ningún problema. Esa es la indicación. Muchas gracias, diputado Tapia. Diputado Giordano. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, la indicación nuestra fue sujeta a observaciones en la sesión anterior. La Secretaría señaló que sería inadmisible. Por lo tanto, nosotros hemos querido presentar una indicación que sí cumpla con el espíritu de la admisibilidad. Por lo tanto, básicamente lo que me gustaría hacer es retirar esta indicación que ya ha sido declarada inadmisible por parte de la Secretaría y presentar una segunda que la tengo acá en digital, quizás para mandarla al grupo o a la Secretaría. Pero la voy a leer para que básicamente se entienda el contexto y para que también lo puedan analizar ustedes respecto de su admisibilidad. Dice: para incorporar en el artículo primero del proyecto de ley, a continuación del punto final que pasa a ser punto y aparte, el siguiente inciso segundo nuevo, es decir, en la misma parte donde iba la indicación anterior, el Instituto Nacional de Deportes podrá proporcionar orientaciones técnicas y metodológicas a las organizaciones deportivas sin fines de lucro que lo requieran, con el objeto de que éstas puedan concursar por la administración de los recintos e instalaciones que forman parte de su patrimonio. Esto lo pusimos a propósito de la última indicación que el IND señaló que no tenía problemas porque se encontraba dentro de sus facultades. Entonces, con eso esperamos haber subsanado el problema originario de admisibilidad. Sí, yo hago una pregunta, Jimena. Sí. Esto se vota todo junto con las indicaciones más ya lo que está en el proyecto más las indicaciones del diputado Tapia, diputado. Que se puede Ya. votar, por ejemplo, el artículo primero con la indicación del diputado Tapia primero y después se vota la indicación del diputado Giordano. O si están de acuerdo en las dos indicaciones, se votan las dos indicaciones. Ok, con el artículo. sí. A mí yo tengo solo una observación respecto de la indicación del diputado Tapia, porque acá habla de los colegios públicos y privados, tanto los públicos como los privados. Y yo tengo entendido que el IND no tiene injerencia sobre los colegios privados, entonces no sé, los SLEP tampoco.
pero bueno, por eso era importante alguien del Ejecutivo acá. Sí, no hay nadie. Diputado Lee, ¿usted quería la palabra? Presidenta, entiendo que en el mismo sentido lo que usted acaba de decir, yo creo que constitucionalmente esta participación del mundo público en una institución privada pudiera tener ribetes de inconstitucionalidad, y me gustaría, en relación a la indicación del diputado Giordano, a que me pudiera explicar en la parte que dice, ya sea que lo administren por cuenta propia. Esa parte se retiró. Ya, ok. Entonces solamente en relación a la disponibilidad del uso gratuito en recintos públicos, que me parece correcto, pero tengo dudas en el tema privado. Gracias, Presidenta. Sí, quizás le quitamos esa palabra privado, porque también va contra la idea de matriz del proyecto, o sea, contra el título, me refiero. Entonces, ¿le quitaríamos la palabra privado? Sí. El establecimiento de educación es público. Público, sí. Al final es lo mismo, sí. Ok. Pasamos entonces a votación. ¿Vamos con una primero o con las dos juntas? Votamos, yo creo que votamos la indicación del diputado, pero que estaba después. Sí, va después. Va en la continuidad, sí. Y la otra es un Ok. inciso aparte. Entonces, Lo más ordenado que usted crea. inciso aparte. Sí, así es. Ya, entonces vamos con la... Entonces, en votación sería el artículo primero con la indicación del diputado Tapia. Ok. Sacando privado. privado, así es. Sí. Primero, indicación de... diputado... Tomamos la votación. Ya, vamos a votación, estimados colegas. Diputado Arroyo, A favor. diputado Giordano, A favor, secretaria. diputado Guzmán, Secretaria, bien intencionado, pero creo que no se ajusta a la constitucionalidad, así que voy a abstenerme. diputado Lee, A favor, Presidenta. diputado Borges, A favor, Presidenta. Secretaria. diputado Solante, no está. Diputado Tapia, A favor, presidenta. A favor. 4, 5, 6. 6 a favor, una abstención. Se aprueba. Sí, diputado Lee. Presidenta, no quiero pecar de intenso, pero habiendo ya 7 diputados en la comisión, ¿podrá Sí. retomar la votación? Sí. Ok. Vamos a tomar entonces el acuerdo por la solicitud que realizó el diputado Lee, que es que esta comisión en algún momento vaya a sesionar a la región de Arica. las condiciones laborales Sí. después fuera del... Sí, no, la idea es tomar el acuerdo y después buscamos la fecha. ¿Parece? Acordado entonces para sesionar en la región de Arica cuando el presidente actual lo estime conveniente. ¿Ok? Dijo que pagaba todo. Sí, Presidenta, solamente para complementar, ya hemos sesionado en otras comisiones en Arica, hemos tenido apoyo de las autoridades regionales para que la sesión sea lo más expedita y grabada posible, así que yo creo que no se van a arrepentir de no solamente haber aprobado esta moción, sino que además de asistir. Yo les pido no solamente que nos hayan permitido, sino que asistan. Prueba de ello, Presidenta, que el diputado Arroyo ha ido a Arica y ha costado sacarlo de la ciudad. Ok. ¿Quiere no? Ya, vamos a seguir con la votación entonces. Por favor, Jimena.
Todos juntos. Vamos a pasar a la votación de la indicación del diputado Giordano. La nueva La indicación. nueva indicación del diputado Jordán. Sí, es que retiró la que está en el comparado. ¿Y se aprobó lo de Tapia? Se aprobó lo de Tapia. Diputado Arroyo. A favor. Diputado Giordano. A favor de mi propia indicación de mi proyecto. Diputado Guzmán. Voy a argumentar, pero esta vez voy a votar a favor, ya que lo establece no como imperativo, sino como una posibilidad que el Instituto Nacional de Deporte pueda hacer orientaciones técnicas y metodológicas. Por tanto, votaré a favor en esta oportunidad. Diputado Lee. A favor, secretaria. Diputado Borges. A favor, secretaria. Diputado Tapia. A favor. Presidenta. A favor. 7 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Después está el artículo segundo del proyecto, que dice: agrégase el siguiente artículo 50 bis a la ley 19.712 del deporte del siguiente tenor. Los administradores de bienes inmuebles públicos que se encuentren habilitados para la práctica de la actividad física y del deporte contarán con mecanismos y fórmulas adecuadas que permitan facilitar su uso a organizaciones deportivas sin fines de lucro que lo soliciten. Dichos mecanismos y fórmulas estarán regulados en un reglamento que se dicta al efecto, estableciéndose en él la forma en que se realizarán las solicitudes de acceso, sus requisitos y condiciones, entre otros. Hay una indicación del diputado Giordano para reemplazar el artículo segundo la frase: dichos mecanismos y fórmulas estarán reguladas en un reglamento que se dicta al efecto, estableciéndose en él la forma en que se realizarán las solicitudes de acceso, sus requisitos y condiciones, entre otros, por la siguiente: dichos mecanismos y fórmulas para realizar las solicitudes de acceso, sus requisitos y condiciones, entre otros, estarán publicados en la página web correspondiente. Ok, abro la palabra, diputado Giordano. Sí, simplemente para explicarlo, nos pareció mucho más sencillo que hubiera una obligación de informar las condiciones que fueron latamente discutidas durante las distintas sesiones de la comisión versus depender de la redacción de un reglamento específico, que en muchos otros casos a veces entrampa que los objetivos detrás de la legislación se cumplen. Sin embargo, con la obligación de informar, nos parece que cuestiones que ya se anunciaron en esta comisión pueden más sencillamente abordarse dentro del derecho a informar. Eso. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Giordano. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok, pasamos entonces a la votación. Entonces, el artículo segundo con la indicación. Diputado Arroyo. No está. Diputado Giordano. A favor. Diputado Guzmán. Secretaria, y por su intermedio, Presidenta, voy a argumentar. Los administradores de inmuebles públicos son servicios públicos. Por tanto, independiente que ya no se establece la dictación de un reglamento, igualmente se establece la obligación de publicar en la página web. Por tanto, se le está dando una función a un servicio público que, en atención al artículo 65, inciso cuarto, número 2 de la Constitución Política de la República, es facultad única y exclusiva del presidente. Por tanto, voto en abstención, Presidente. Pero una facultad que ya tiene. No estás creando una facultad nueva. Así que estáis despedidos. Diputado Lee. A favor, presidente. Diputado Borges. A favor, secretaria. Diputado Zulantay. A favor. Diputado Tapia. A favor de todo lo que sea avance en el deporte sin obstrucción. Presidenta. A favor. 6 votos a favor, una abstención. Se aprueba. Vamos al artículo tercero del proyecto. Aquí
aquí en el artículo 3º hay una indicación sustitutiva, que es del diputado Giordano, que dice: declárase interpretado el auténtico sentido de la frase actividades comunitarias contenida en la letra ñ del inciso primero del artículo 18 de la ley 21.040 que crea el sistema de educación pública en el siguiente sentido. Entiéndase incluida en la frase actividades comunitarias todas aquellas actividades que sean desarrolladas por organizaciones deportivas sin fines de lucro. En virtud de lo anterior, los servicios locales de educación podrán celebrar convenios de colaboración con las municipalidades con el objeto de facilitar la infraestructura de sus establecimientos educacionales y el equipamiento deportivo con que cuenten a las organizaciones deportivas sin fines de lucro que así lo requieran. El convenio que celebren los servicios locales de educación con las municipalidades contendrá todas las reglas que posibiliten a las organizaciones deportivas sin fines de lucro la utilización de los establecimientos educacionales mencionados. Ok, abro la palabra, diputado Giordano. Voy. Bueno, Presidenta, la verdad es que esta indicación obedece en realidad a las conversaciones que se sostuvieron en esta misma comisión. Fue la Dirección de Educación Pública la que hizo un alcance de que a su juicio la modificación que le da además el sustento al proyecto de ley no debía estar alojada en el artículo 19 de la ley 21.040, sino en el artículo 18. Y atendido a aquello, lo que propusimos fue reforzar, junto con el compromiso que recordarán ustedes se hizo la semana pasada respecto a una indicación en el proyecto que está modificando esta ley, es precisar con la técnica de interpretación auténtica lo que implican actividades comunitarias, expresamente detallando que están ahí incluidas las actividades que realizan los clubes deportivos sin fines de lucro. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Giordano. ¿Alguien más? ¿No? Vamos entonces a la votación. Creo que Guzmán vote a favor. Diputado Giordano. A favor. Diputado Guzmán. Nuevamente, Presidenta, argumentaré que en atención a que se le está dando una interpretación a través de una norma a algo que no requiere interpretación, por tanto se está creando una función, voy a votar en contra de la indicación. Ya no me abstengo más, ahora voto en contra. Diputado Lee. Diputado Lee. A favor, secretaria. Diputado Borges. A favor, secretaria. Diputado Zulantay. A favor. Diputado Tapia. A favor. Presidenta. A favor. 6 votos a favor, 1 en contra, se aprueba. Luego tenemos una indicación del diputado Giordano para agregar el siguiente artículo 4º nuevo. Incorpórase un nuevo inciso segundo a la letra J del artículo 12 de la ley 19.712 del siguiente tenor. El Instituto Nacional del Deporte, al menos una vez al año, podrá convocar a las organizaciones deportivas, los municipios y corporaciones municipales de deportes interesadas para adjudicar la administración por el cargo de los recintos e instalaciones deportivas que se individualicen en las respectivas bases del concurso. En esta se fijarán los criterios de selección entre los que se priorizará la población beneficiaria y el grado de accesibilidad para la comunidad. Abro la palabra, diputado Giordano. Sí, Presidenta, muchas gracias. Solo recordar que esta indicación guarda relación con lo expresado por el INED en la sesión anterior, donde además de argumentarse que se requiere tener un proceso de vinculación con la comunidad que permita además no solo determinar reglas claras para la aplicación de la ley, sino que efectivamente incluso en algunos casos poder identificar poblaciones específicas que uno quiera priorizar. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Como el fútbol femenino generalmente está en desmedro del
del fútbol masculino y, por ejemplo, podrían haber ahí desarrollos de mecanismos específicos en torno a esa relación y vínculo con la comunidad que atraviesa además los gobiernos locales y que, si bien en su momento la Secretaría la declaró como inadmisible, el IND señaló expresamente en esta mesa de que le parecía que estaba dentro de sus facultades y que no le parecía problemático para el desarrollo de sus funciones actuales, a propósito de que el diputado Guzmán se está absteniendo y rechazando este tipo de iniciativas. Así que para que lo tenga a bien aprobar. Gracias, presidenta, por su intermedio, perdón. Gracias, diputado Giordano. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Pasamos a votación entonces? No, porque Guzmán ahora votará a favor. Casi me convencí. Diputado Giordano. Tremendamente a favor, secretario. Diputado Guzmán. Presidenta, secretaria, voy a argumentar nuevamente, pero quiero hacer un punto respecto a lo que ha señalado recientemente el diputado Giordano. Yo no estoy en contra de un proyecto que genere una potestad para, en definitiva, tener mayor disponibilidad de los recintos. Creo que estoy muy a favor de eso. Lo que pasa es que el proyecto siempre debió haber contado con el patrocinio del Ejecutivo en cierta medida. El Ejecutivo vino acá efectivamente a decir que se puede entender que dentro de sus atribuciones sí tiene la facultad de celebrar convenios, de facilitar el uso de los recintos, pero pudo haber presentado una indicación en ese tenor. Por tanto, creo que aquí el Ejecutivo abandonó el proyecto pudiendo acompañarlo. Y lo podía acompañar a través de indicaciones. El no hacerlo le sigue dando, a nuestro juicio, la inconstitucionalidad que he señalado, que en definitiva es una facultad exclusiva del presidente de la República la poder generar atribuciones o facultades a los servicios públicos. Eso está en el artículo 65 de la Constitución, por tanto ratifico mi voto en contra, como lo hemos hecho en otros puntos del proyecto. Gracias, presidenta. Diputado Lee. Sí, presidenta. Mire, considero que es del todo atendible la argumentación del diputado Guzmán, sobre todo en una situación en que muchos recintos deportivos en Chile están absolutamente abandonados. Quiero solamente mencionar el gimnasio del liceo emblemático de Arica, que es el Liceo Politécnico, está clausurado hace más de 4 años y todavía ni siquiera un atisbo de la reapertura. Por lo tanto, en proyectos como este, que me parecen muy bien intencionados y encaminados, si no hay apoyo y voluntad real del Ejecutivo, dudo que cumplan su propósito. No obstante aquello, voy a votar a favor. Diputado Borges. A favor, secretaria. Diputado Zulantay. Diputado Tapia. Presidenta, bueno, un poquito argumentar respecto a lo que han dicho. Yo creo que nosotros también vamos a tener o vamos a estar a cargo de hacer las fiscalizaciones como corresponde. Este proyecto lo que busca es tener más campo deportivo para los niños y niñas, sobre todo los horarios aquí que lo hemos explicitado. Entonces, no nos podemos quedar con que esto puede funcionar o no puede funcionar, sino que también nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad. Voto a favor, presidente. Presidenta. Muchas gracias, Jimena. Yo también voy a argumentar mi voto entendiendo lo que señala el diputado Guzmán. A mí me hubiese encantado que el Ejecutivo hubiese estado hoy día en esta votación, porque es importante cuando hay artículos que finalmente sabemos que es necesaria la participación del Ejecutivo. Yo lamento mucho que no haya nadie del Ejecutivo en esta sesión de votación, y por lo menos a mí eso me demuestra el interés que tienen por el deporte, el interés que tienen realmente por proyectos como este que salgan como corresponde. Yo también voy a votar a favor de la indicación, entendiendo que hoy día el IND tiene en el fondo dentro de su institución facultades y todo, pero es importante que el Ejecutivo se involucre más en este tipo de iniciativas. Lo dijo el diputado Tapia. Hay ¿cuántos recintos deportivos abandonados a lo largo de Chile? Sin embargo, parece que a nadie le importa. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos que esos recintos que están en abandono perfectamente podrían estar dentro de un proyecto como este, y no se encuentra nadie del Ejecutivo para poner en el fondo un poquito más de orden dentro de la discusión o la votación, se lamenta, y yo lo lamento por el deporte. Entonces lo voy a votar a favor,
Y espero que cuando este proyecto vaya a la sala tenga la misma votación y cuando vaya al Senado, ojalá ahí el Ejecutivo se involucre con una indicación sustitutiva, que también he visto que en otros proyectos eso ha ocurrido. Así que voto a favor, Jimena. Muchas gracias. Tenemos 6 votos a favor, 1 en contra, se aprueba. Luego tenemos el artículo transitorio que dice: el reglamento señalado en el artículo 2 de la presente ley se dictará en un plazo de 6 meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Pero entendemos que, de acuerdo con lo aprobado, sí, entonces habría Sí. que votarlo. Exactamente. ¿Les parece que votemos en unanimidad? Porque este artículo no queda fuera, ya no corre el reglamento. ¿Todo en contra? Ya. ¿Todo en contra Todo en entonces? Acordado. Despachado el proyecto, tenemos que designar diputado informante. Sí. Giordano, el diputado Giordano como diputado informante entonces de este proyecto de ley. Se despacha a la sala. El diputado Giordano tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, primero que todo, celebrar el apoyo casi transversal. Yo sé que en espíritu Guzmán también estaba apoyando, pero entiendo las aprensiones que ha puesto sobre la mesa. Sin perjuicio de eso, celebro que hayamos tenido una alta aprobación de este proyecto. Ojalá se pueda reflejar de la misma manera en sala. Y yo, a propósito de los comentarios que se han señalado, les quiero pedir que tengamos además mucha preocupación y trabajo desde la Comisión de Deporte para el proyecto que modifica la ley 20.040, que es precisamente aquella en la que se comprometió una indicación que le da más sustento a este proyecto, que si bien es interpretativo, requiere también una serie de modificaciones legislativas que solo le competen al Ejecutivo. Y asimismo, como vamos a tener una discusión presupuestaria, que precisamente para lo que se ha señalado respecto de los recintos que hoy día están abandonados, que tienen dificultades para ser incluso puestos a disposición de la comunidad porque no están ni siquiera en condiciones para aquello, como asimismo para efectos de generar todos los convenios que hemos discutido latamente durante la tramitación de este proyecto, que también desde la comisión empujemos aquello en la discusión presupuestaria. Es fundamental que nosotros nos aseguremos de que esos recursos estén disponibles y es parte de lo que, como parlamentarios que estamos en esta comisión tan relevante, que muchas veces sentimos que no se escuchan las distintas iniciativas y trabajos que se realizan con tanto ímpetu desde este espacio, podamos también garantizar que tenga una cabida en esa discusión que es tan relevante. Así que, una vez más, les agradezco a cada una de los firmantes que apoyaron la iniciativa desde un comienzo y que podamos tener una votación tan elevada y ojalá puedan transmitirla a sus bancadas, que esto se ratifique en sala cuando se ponga en tabla prontamente. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Giordano. Estamos ok, entonces. Vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Ya se encuentran en pantalla, los veo conectados a la señora Patricia Muñoz, veo también al presidente de la Federación de Judo, Marcelo Simián, y presencialmente nos acompañan la Corporación Familias por el Fútbol, don Leonardo Torres, el abogado de la Corporación Familias por el Fútbol. Los voy a invitar a que pasen adelante. El señor Hernán González Guzmán y el presidente. Ya, ok. Tomen asiento. Ok, muchas gracias. Y esta es la minuta que ellos traen. Ok. ¿Ustedes van a intervenir los dos? Sí, pues una breve introducción. Ok, entonces, ¿les parece hasta 15 minutos? Porque tenemos a dos personas que también tienen que intervenir y para después una ronda de preguntas. Ok, tienen la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, quiero agradecer a usted, presidenta, y a los miembros de esta honorable comisión, digamos, por la invitación. Nos alegra tener la oportunidad de ser escuchados como agrupación de familias de futbolistas menores en Chile. Como ustedes saben, la Corporación Familias por el Fútbol nace por ese espacio vacío existente donde nadie defendía los intereses de nuestros jóvenes futbolistas. ¿Ya? Esta falta de representación nos impedía, hacía difícil visibilizar las carencias y necesidades que enfrentan nuestros niños y niñas en el fútbol.
así como los futbolistas profesionales se unieron en el CIFUP, las futbolistas mujeres se unieron en la JUF, la familia de los futbolistas menores se unen en Familias por el Fútbol para representar sus intereses desde la sociedad civil. ¿Ya? En esta ocasión hemos sido invitados a expresar nuestra opinión respecto al boletín 16.840-29, la cual será presentada a continuación por nuestro abogado Hernán González. Solamente pedirle algunos minutos, señora presidenta, que aprovechar esta oportunidad para mencionar muy brevemente que estamos disponibles para abordar otros temas de gran relevancia para el fútbol infantil y juvenil en Chile, como por ejemplo la creación de un equivalente a la ONFI en Chile. Ya que es la ONFI, se preguntarán. La ONFI es la Oficina Nacional de Fútbol Infantil, dependiente del Ministerio del Deporte en Uruguay, y que funciona hace más de 50 años y se preocupa de apoyar en específico el fútbol infantil en ese país, ya con los resultados que todos ustedes conocen y que nos muestra cómo el trabajo y la dedicación de recursos, digamos, generan resultados. No son una raza especial, son seres humanos que desarrollan muchos futbolistas, sino que y lo hacen a través de foco y recursos. Segundo, el trato de los clubes que tienen los clubes de la NFP le dan a los menores, ya poniéndoles precio gracias al famoso derecho de retención establecido en el reglamento del fútbol joven NFP. ¿Ya? Y tercero, las implicancias para el fútbol formativo de que el control de la federación, una federación tan importante como la Federación de Fútbol de Chile, está en manos de un consejo de presidente de la NFP, que cada vez más es manejado por empresarios y jugadores, ¿ya? Es decir, nuestro fútbol, digamos, corre el riesgo de ser manejado por extranjeros, ya lo que plantea una preocupación sobre la soberanía y el futuro de nuestro fútbol. Sin más y con el permiso de esta honorable comisión, cedo la palabra a nuestro abogado Hernán González, ya quien entregará nuestra opinión respecto al boletín 16.840-29. Don Hernán tiene la palabra. Muchas gracias a los honorables y por su intermedio, señora presidenta, por recibirnos el día de hoy. En función de lo que se pretende con el boletín presentado, que es la modificación del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, queremos hacer algunas salvedades y menciones, agradeciendo primero la intención que hay detrás de él, pero algunas precisiones que nos parecen necesarias, oportunas y que van encaminadas en el sentido que la Convención sobre Derechos del Niño nos mandata como país y que ha sido ratificada además por nuestro país. En este sentido quiero primero hacer la precisión de que el artículo propuesto, la modificación propuesta, se parece mucho a la del artículo 7º del Decreto Supremo, del Decreto 22 del Ministerio del Deporte de 2020, que establece la obligación de denunciar de los hechos que ocurran dentro de la respectiva organización deportiva. Tengo entendido que en las sesiones anteriores también se ha manifestado la voz por parte de la Defensoría de la Niñez y de otros exponentes en cuanto a la necesidad de expandir la obligación de denuncia a todos aquellos hechos en los cuales se vean involucrados niños, niñas y adolescentes. Y este es uno de los del primer punto, ¿no? Que primero que la expresión habla de menores de edad y la legislación internacional y la legislación nacional ha avanzado hacia suprimir la expresión menores de edad de nuestros códigos y avanzar hacia la utilización de niños, niñas y adolescentes, entendiendo que esto puede generar una controversia con articulados que son anteriores a estas modificaciones de cultura jurídica. Nos parece relevante, así como lo manifestó en la comisión anterior el defensor de la niñez, avanzar en esta oportunidad en ese sentido, como también lo dijo la honorable diputada Erika Olivera hace un par de comisiones atrás. Del mismo modo, quisiéramos manifestar que la Convención sobre Derechos del Niño, en su artículo 3º y en su artículo 4º, mandatan a los Estados miembros a avanzar con todas las medidas legislativas y administrativas para la protección total de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en este sentido, creemos que, sin perjuicio de que el artículo 175 letra G propuesto avanza, no creemos que lo haga en la totalidad de la capacidad que podría ser. Al suponer que se avance única y exclusivamente para denunciar los hechos que ocurran, ya sea durante la participación de actividades deportivas o que hayan tenido lugar en el recinto deportivo, se deja fuera una esfera de la vida de los niños, niñas y adolescentes que es muy importante. Y es aún más importante si lo consideramos en que muchos de nuestros deportistas, y en particular en el fútbol, comienzan a rendir exámenes libres, razón por la cual no participan, por ejemplo, de los colegios que cumplen un rol de prevención y participan directamente de sus recintos, de sus organizaciones deportivas. Y aquí, por ejemplo, lo dijimos en la Comisión Investigadora sobre Abuso Sexual en el Deporte, ¿qué ocurriría si es que un niño llega deslavado a entrenar o golpeado por el padre o madre o por un tío a entrenar? Con la modificación propuesta, el entrenador, el dirigente, no tendría obligación alguna de hacer denuncia.
no la tendría a partir del 175 porque serían hechos que no ocurrieron al interior de la organización deportiva y que pues, toma conocimiento solamente. Entonces la necesidad de ampliar va también en ese sentido. Y también se manifiesta esta necesidad de ampliar la obligación de denuncia porque recientemente como corporación hemos tomado conocimiento de que padres están pagando cerca de 500.000 pesos para residencias para niños que vienen de regiones a jugar a otros países, a otras zonas del país. El problema está en que ese dinero no se lo pagan al club, se lo pagan a un particular que el club les consigue y por lo tanto ese particular podría quedar fuera de lo que podríamos entender como parte de la organización deportiva, a pesar de que el niño está siendo entrenado y podría configurarse entonces el problema de tengo o no tengo que denunciar. Con una lectura más similar a la que establece el 175 letra E del mismo Código de Procedimiento Penal, que establece la obligación para los directores de escuela y los profesores de denunciar de los delitos que afecten a los alumnos o que hayan tenido lugar en el recinto, creemos que se salvan estas prevenciones que estamos haciendo. De esta manera, en el fondo, solicitamos a la honorable comisión que tengan a bien recibir estas observaciones, atendiendo a que podríamos eventualmente salvar aún más a los niños que están en situación de vulnerabilidad y podríamos ampliar no solo a hechos de connotación sexual o agresiones que ocurran dentro, sino que también a protegerlos de lo que puede ocurrir en el seno de su familia, en el seno incluso del colegio y otras circunstancias. Sin perjuicio de todo lo anterior, me gustaría para terminar hacer solo una mención que es las normativas que nosotros hacemos o que ustedes hacen en el Congreso son normativas que después las organizaciones deportivas van a reflejar en reglamentos internos. La pregunta es ¿quién fiscaliza esos reglamentos internos? Reglamentos internos que muchas veces adolecen de conflictos con la Constitución. Sin ir más lejos, el artículo 44 del Reglamento del Fútbol Joven establece un derecho de retención que viola totalmente el principio de autonomía progresiva, que vulnera gravemente el interés superior de los niños y que no puede ser objeto de inaplicabilidad en el TC por no tratarse de norma legal. Del mismo modo, esas cosas que deberían ser denunciadas por estos hechos, creemos que quedarían mucho más protegidas con una modificación en el sentido que les estamos indicando. Eso, su presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, don Héctor. Hernán. Perdón. Diputado, ¿le parece que escuchemos primero a los siguientes invitados? ¿Sí? Le vamos a dar la palabra a la señora Patricia Muñoz, bienvenida, y después pasamos con don Marcelo Cimiento. Muchas gracias, señora presidenta. Gusto saludarla y verla. Saludo por su intermedio a los demás miembros de la comisión. Agradezco la invitación que se me formulara a participar del análisis de este boletín número 16.840, que trata un tema particularmente relevante, surgido con ocasión de un caso bastante dramático que implicó o que dio o dejó de manifiesto, ¿no es cierto?, la incapacidad de poner en conocimiento de las autoridades acciones delictivas que evidentemente afectan la vida de las personas involucradas. En ese contexto, yo lo primero que quiero hacer es valorar, señora presidenta, que exista esta iniciativa de modificación y desde esa perspectiva hacer presente que, por cierto, me parece que es valorable y que es necesario avanzar en línea con lo que este boletín plantea. Sí, me permito hacer algunas menciones en orden a eventualmente proponer ciertas modificaciones al texto mismo para hacerlo más comprensivo de aquello que involucra una realidad y que tiene que ver con que efectivamente, a propósito de lo que se mencionaba que me antecedió en la palabra, muchas veces en estos contextos se conocen de hechos delictivos que afectan a los niños que no necesariamente ocurren en el momento deportivo mismo o en el lugar donde se produce esta instancia deportiva, ¿no? Y desde esa perspectiva, ahí sería necesario hacer algún análisis mayor. Yo puedo solicitar, señora presidenta, si se me permite compartir pantalla para efectos de plantear desde ya como una propuesta de redacción en ese sentido. Y adicionalmente creo que si bien excede el objeto de esta comisión, que es la Comisión de Deporte, no hay que perder de vista que hay otras instancias también donde muchos niños, niñas y adolescentes se desenvuelven habitualmente
que hoy día no se encuentran obligadas por el artículo 175 y que en línea con lo que se procura avanzar con este proyecto de ley sería necesario de abordar y de mirar. Y me refiero, por ejemplo, a las instancias como Scout, ¿no? Hay una asociación nacional de Scout, donde obviamente cuando no hablamos de una estructura al alero de un establecimiento educacional, que sí ya está contemplado por la letra E del artículo 175, sería necesario de mirar. Yo sé que excede a esta comisión, pero lo planteo porque me parece relevante, en virtud del rol parlamentario, la posibilidad de que en conversación con otras comisiones, con la misma comisión de Constitución eventualmente, o con alguna otra, o la de infancia, se pueda evaluar la necesidad también de considerar esto, o por ejemplo considerar bomberos. Bomberos también recluta a menores de edad para efectos de poder desarrollar sus funciones, y es otro espacio en el cual hemos conocido también situaciones, ¿no es cierto?, donde han surgido algunos inconvenientes. Entonces, desde esa perspectiva lo planteo porque me parece que en estos dos ejemplos quedamos como con la claridad de que se puede mirar esto con mayor ampliación, aunque entiendo y valoro que a propósito de los casos que han originado esta propuesta legislativa en esta Comisión del Deporte se esté abordando esto. Agradezco que se me haya permitido compartir pantalla. Yo estoy usando el mismo boletín, no sé, entiendo que se está viendo, señora presidenta, ¿verdad? Sí, perfecto. Bien, un poco en línea con lo que se había planteado, yo acá usé control de cambio nomás, así que es solo para efectos de exhibirlo, ¿no? Hay una alusión a las personas involucradas, y en ese sentido yo me permití agregar no solo a las organizaciones, sino que también a personas afiliadas o que colaboran con ellas. Esto un poco en línea con lo que decía el abogado que me antecedió, que también hay personas que desde la perspectiva privada intervienen como para favorecer ciertas vinculaciones de los niños con clubes o con organizaciones deportivas. Y esos en la redacción anterior estarían fuera, en definitiva, del margen de esta obligación. Situación que me parece que podría ser necesario de abordar. Y también en relación con lo que se planteaba, es necesario hacer presente que aquí planteo una propuesta de modificación respecto de los delitos que afectaren a los niños, niñas y adolescentes, haciendo la modificación para usar las expresiones que permiten dar cuenta de toda la alternativa conforme también a los estándares de la Convención, que afectaren, o sea, que pueden ser conocidos hechos delictivos que no tienen que ver con el quehacer deportivo, pero que yo en mi rol de entrenador conozco y que por tanto tengo la obligación de denunciar, o que en mi rol de personal de apoyo conozco de parte del niño, que pueden haberse producido en su casa, en su colegio, en otro contexto, ¿no? Y también de aquellos que ocurren en el contexto de su participación en actividad deportiva o en los recintos o lugares de sus instituciones, ¿no es cierto?, de sus instalaciones. Creo que desde esa perspectiva y con estas modificaciones o con esta alternativa, se logra de alguna forma hacer un abordaje más pleno, más completo de aquello que se pretende con este proyecto de ley en razón de lo que quien lo formula, que es el honorable diputado Guzmán, plantea, ¿no es cierto?, en el mensaje del mismo. Solo quiero concluir, señora presidenta, haciendo también un énfasis en algo que me parece relevante. No olvidemos que la omisión de denuncia hoy día, conforme al artículo 177 del Código Procesal Penal, se sanciona únicamente con pena de multa, que es una pena que está establecida en el artículo 494 del Código Penal. Para ser honestos, las omisiones de denuncia que existen por miles, hoy día ni se investigan ni se sancionan. Por lo tanto, es evidente que tal como se encuentra hoy día regulado, no ha surtido efectos en términos de persecución. Y en definitiva, si me permite la expresión coloquial, sale gratis no denunciar que a un niño ha sido víctima de un delito. Entonces, lo planteo ¿por qué? Porque acá se propone una modificación, agregar una letra, que me parece del todo razonable, necesario, que va en línea con avanzar a generar más mecanismos de protección y de abordaje de casos que implican delito contra niños, pero por otro lado tenemos la claridad de que eso, a pesar que existe hoy día
respecto de muchas instituciones y de muchas personas que ejercen roles particularmente gravitantes en la vida de los niños, cuando no hacen lo que tienen que hacer, no les pasa nada. Entonces creo que el mensaje que no puedo dejar de plantear en esta comisión es algo que en su momento también lo abordé estando en la Fiscalía, después como defensora de la niñez, que me parece que es necesario hacer una revisión de si vale la pena tener la omisión de denuncia con una pena de multa, que además implica cuestionamientos procesales y penales en el contexto de la persecución de si prescribe en 6 meses o prescribe como simple delito, y cosas que hacen aún más complejo pensar que su persecución va a ser efectiva y va a redundar, en definitiva, en que quienes tienen roles de protección y que se constituyen en garantes de los derechos de la niñez y la adolescencia, porque ejercen determinadas actividades y funciones, realmente se comprometan con entender que tienen una responsabilidad que los obliga a que, sabiendo que un niño ha sido víctima de un delito, ya sea en el lugar donde yo estoy o en un contexto distinto, pero del que yo me entero, tengo la obligación de poner eso en conocimiento de las autoridades que son las responsables de investigar y juzgar aquellos delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes. Me parece que si eso no se hace y si no se genera como la integridad del debate, incluyendo este aspecto que estoy abordando, lamentablemente vamos a seguir con un delito, como dice la norma del 177, que no encuentra ni investigación, ni juzgamiento, ni sanción, y que por lo tanto, en concreto, no está sirviendo para generar que aquellos delitos que se cometen contra niños que se vinculan a los distintos ámbitos de lo que plantea el 175 sean investigados y también juzgados. Eso es lo que quería plantear, señora presidenta, quedando, por cierto, disponible a las preguntas que puedan surgir y muy agradecida de la invitación y consideración que la comisión, por su intermedio, me ha hecho para participar el día de hoy. Muchas gracias, doña Patricia. Le vamos a dar de inmediato la palabra a don Marcelo Simián. Muy bienvenido. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. Siempre un gusto saludarla. Por su intermedio, saludar también a los honorables miembros de la comisión y a los demás invitados que comparecen en esta comisión. Se me ha invitado esta tarde para dar una opinión desde mi posición como presidente de una federación deportiva, pero también desde mi formación profesional como abogado en relación al proyecto de ley que se tramita bajo el boletín número 16.840-29, que se propone modificar el artículo 175 del Código Procesal Penal, en el sentido de agregar un nuevo literal respecto de personas que tienen la obligación de presentar denuncias en sede penal respecto de delitos contra menores de edad. Desde la redacción genérica, viendo los fundamentos y antecedentes que tiene el boletín, entendemos que esto se refiere a delitos de connotación sexual. En ese sentido, claro, uno valora naturalmente el avance en este tipo de materias. Sin embargo, yo no puedo dejar de traer a colación que aquí ya hay una estructura preexistente sobre estas materias y que particularmente está constituida por el Decreto Supremo número 22 del año 2020, que creó una estructura que justamente estableció respecto de las organizaciones deportivas la obligación de generar un protocolo para la prevención y para la sanción de este tipo de situaciones, y considera justamente que las organizaciones deportivas y sus representantes tienen deberes justamente de denuncia. Entonces, en ese sentido, me parece que el proyecto, por muy bien intencionado que está, es sobreabundante por cuanto está sobreregulando una materia que ya está establecida. De hecho, el mismo Decreto Supremo número 22 y las modificaciones posteriores que sufrió la Ley del Deporte establecen, usted recordará, el establecimiento de un tribunal especial, que es el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, el cual tiene competencia para conocer cómo las organizaciones deportivas, como las federaciones, como la que yo presido, pueden incumplir o no ese protocolo del Decreto Supremo número 22. De esa manera, hay un tribunal especial que está conociendo cómo ese protocolo se cumple o se incumple y establece sanciones específicas al efecto. Bien, yo no quiero con esto distraer el tema de fondo, que entendemos que es la vigilancia y la protección de los menores, ¿ya? Simplemente quiero ir al tema de cómo esto ya está estructuralmente establecido y está regulado, y cómo esto también, de avanzar el proyecto como está establecido, se van a establecer incluso sanciones penales respecto de
por ejemplo, dirigentes deportivos, como sería mi caso personal, o incluso deportistas, dice la norma en el tenor que está redactado. Cuando uno ve el artículo 175 actual en su redacción completa, hay una serie de personas, desde el literal A al literal F, que tienen esa obligación de denunciar. ¿Qué tienen en común todos ellos? Son personas que ejercen una función pública o privada, pero remunerada, que no es el caso de los dirigentes deportivos. Los dirigentes deportivos, salvo probablemente las sociedades, perdón, de deportes profesionales, que sean exclusivamente en el ámbito del fútbol, en los demás ámbitos, los dirigentes somos personas que ejercemos funciones ad honorem. No recibimos remuneración por las labores que hacemos. Lo mismo que toda la estructura federativa en términos de comisiones. De hecho, la misma gente está encargada de administrar el Decreto Supremo número 22 dentro de las organizaciones, lo hacen igualmente ad honorem, ¿ya? De esa manera, no estamos en una situación de igualdad respecto de las demás personas que están señaladas en ese artículo 175. Y recarga incluso con un tipo penal, eventualmente el ejercicio de un cargo dirigencial, deportivo, federativo, o a nivel de club o asociación, etc. Lo cual me parece súper delicado, porque desalienta obviamente el ejercicio de la labor dirigencial que, como digo, esa dolor es bastante simplificada. Yo, sin ir más lejos, para estar aquí presente el día de hoy tuve que pedir permiso en mi trabajo. Yo tengo un trabajo como abogado, tengo una jefatura a la cual le respondo. Y naturalmente me cuesta someterme a una estructura en que, por ejemplo, tengo que hacerme cargo de una obligación de denuncia, además en un plazo muy acotado, que es el plazo que establece el artículo 176 del Código Procesal Penal, plazo de 24 horas. Mismo plazo que, por cierto, es el que establece el Decreto Supremo número 22 respecto de los responsables institucionales que administran ese protocolo. Entonces, no entiendo bien el sentido de sancionar y perseguir penalmente, como dice la señorita Muñoz, a dirigentes o incluso a deportistas, respecto de una situación que sí, obviamente todos queremos y lo deseamos como un bien jurídico, que es la protección de los menores. ¿Bien? No creo que se va a proteger a los menores en la medida que se persiga penalmente a personas respecto de una omisión de un deber de informar o de denunciar hechos. Primeramente porque todas las personas tienen la posibilidad de denunciar. El ejercicio de la denuncia es penalmente abierta a cualquier persona o institución que lo quiera hacer. Hacerlo obligatorio, y como digo, además, con una sugerencia de endurecer la persecución penal respecto a personas, me parece un despropósito. Sobre todo cuando, insisto, esto ya está regulado y ya está establecido en el Decreto 22 con sanciones que son no menores. De hecho, el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, por ejemplo, en el caso de acreditarse el incumplimiento de estos deberes, puede establecer la suspensión de las organizaciones deportivas y privarlas del acceso a fondos públicos, dejarlas sin financiamiento, lo cual a su vez desencadena una serie de otros elementos, como son, por ejemplo, las desafiliaciones de las instituciones o de las federaciones respecto del Comité Olímpico, por ejemplo, o de las federaciones deportivas internacionales, con la privación de todas las personas en el ejercicio de sus legítimos derechos dirigenciales, perjudicando, por ejemplo, también a los deportistas que puedan participar en competiciones. Entonces, es algo que no es baladí la forma como esto ya está regulado. Probablemente falte más difusión y falte más fiscalización en la forma como el Decreto 22 se está cumpliendo. ¿Bien? Y yo creo que ahí está el punto, más allá de endurecer o establecer sanciones penales para perseguir eventualmente a dirigentes o a deportistas o a técnicos. Eso es el contrapunto que yo quería plantear el día de hoy. Quedo a su disposición para las eventuales preguntas o comentarios que puedan haber al respecto. Muchas gracias, don Marcelo Simián. Le vamos a dar la palabra al diputado Guzmán y vamos a abrir la palabra para el resto de los diputados e incluso para los invitados si lo requieren. Muchas gracias, presidenta. Antes de iniciar mi intervención quiero señalar que fui dirigente deportivo y si en alguna ocasión me hubiese encontrado con la situación de una persona, un niño, un menor de edad, que se vea afectado por un delito, créame que me hubiese encantado tener siempre la obligación de denuncia. Nunca hubiese puesto en duda si tengo o no que hacerlo. En esta comisión, presidenta, y para contextualizar, analizamos en detalle la situación vivida en el norte, en Calama, respecto de una menor de edad que fue violada en grupo.
Y cuando vino gente acá, representantes del club, representantes de asociaciones, representantes de distintos organismos, incluso organismos públicos, nadie dijo que tenía alguna obligación de denunciar los hechos acontecidos. Todos levantaban las manos, miraban para arriba y decían, yo no tenía ni una obligación de denuncia, pero se me ocurrió mandar un mail. Entonces, hoy día estamos salvando una omisión respecto de personas que en nuestro ordenamiento jurídico tienen una especial protección, que son los niños, niñas y adolescentes. Y la verdad que yo me quiero hacer parte de lo planteado por familias por el fútbol, también por la ex defensora de la niñez, respecto a que tienen toda la razón, que no puede quedar acotada la norma solamente a lo que ocurre dentro de los establecimientos o los espacios deportivos, sino que en cualquier contexto que un adulto tome conocimiento de un delito que afecte o afectare a un menor de edad, ya sea en el contexto del deporte o fuera de este, debe ser denunciado. Debe ser denunciado, porque justamente lo que tenemos que hacer como país, darle especial protección a los niños, niñas y adolescentes. Hacernos cargo de lo planteado por el representante de la Federación de Judo. No podemos, hoy día nuestro ordenamiento jurídico establece en el Código Procesal Penal que la denuncia es voluntaria por regla general. La excepción a esa voluntariedad respecto a la denuncia está dada justamente en el artículo 175, que establece quiénes tienen una obligación respecto a la denuncia. ¿Cómo comparamos un decreto supremo que estaría reglamentando en definitiva la obligación de denuncia en ciertos casos respecto del Código Procesal Penal, que es una ley? Justamente hay un problema de jerarquía que está muy bien planteado también por las familias del fútbol, que nos hicieron ver justamente eso. Esto tiene que quedar con rango legal. Y justamente tenemos que tomar lo planteado por Patricia Muñoz, directora de la Defensoría de la Niñez. No solamente tiene que ser una obligación que está establecida, sino que tiene que tener una sanción y una persecución. De lo contrario, se estaría transformando en una norma quizás vacía. Por tanto, Presidenta, yo agradezco las intervenciones, creo que ha sido muy enriquecedor todo este debate. Aún quedan algunos invitados, Presidenta, pero de verdad que siento que este proyecto, que nace del conjunto de la comisión, del cual efectivamente soy autor, pero nace de esta comisión, de tomar testimonio respecto a una situación que afectó a una menor de edad en el contexto del deporte, en el cual nos dimos cuenta que lamentablemente en nuestro ordenamiento jurídico no existe obligación de denuncia respecto de delitos que se cometan contra niños en el contexto del deporte. Bien lo decía, hay niños que participan más o en igualdad de tiempo o más incluso en sus establecimientos deportivos que en sus establecimientos educacionales. Por tanto, tenemos que poner esta obligación. Y como es tan importante y tan significativo, y creo que es un proyecto que sí enriquece a nuestra sociedad, Presidente, yo quisiera solicitar dos cosas. Primero, oficiar al Ministerio del Deporte y a la Secretaría General de la Presidencia para que este proyecto se le pueda dar urgencia prontamente. Este proyecto ya queda una ronda de invitados y posteriormente, Presidenta, se debiese votar y debiese pasar a sala con urgencia. Por tanto, solicitarle ese oficio a la SECPRES y al Ministerio del Deporte para que se le pueda dar urgencia inmediata a su tramitación. Y lo segundo, Presidenta, un tema planteado por la ex defensora de la niñez. Tiene mucha razón respecto a cómo podemos aumentar eventualmente las sanciones respecto a la falta de omisión, respecto a la omisión de denuncia. Para ello solicitar si podemos oficiar al Ministerio Público, Presidenta, a la Defensoría, para que nos puedan dar su opinión respecto a la posibilidad de aumentar la pena asociada a la omisión de denuncia de los obligados a denunciar en razón del artículo 175 del Código Procesal Penal, para saber si en esa respuesta podemos llegar a un acuerdo también como comisión de hacer alguna indicación que permita modificar el artículo 177 con una sanción más efectiva y persecución penal a aquellos que omitan su obligación de denuncia sin perjuicio de lo planteado por el invitado de la Federación de Judo. Yo creo que en ningún caso se trata de perseguir a las personas que están en el deporte, sino que al contrario se trata de proteger a los niños, niñas y adolescentes que participan en nuestras actividades deportivas. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Guzmán. Le voy a dar la palabra al diputado Lee. Pero antes, perdón, diputado, voy a tomar acuerdo para enviarlos a hacer envío de oficios, entonces al MINDEP, a la Secretaría General, al Ministerio Público y a la Defensoría. Y bueno,
en la última sesión, diputado, también le sugerimos y le solicitamos lo mismo al Ejecutivo, de la urgencia que se necesita de este proyecto. ¿Tomados los acuerdos entonces, diputado Lee? Sí, Presidenta, solamente en atención a enriquecer el debate y yéndonos no a la necesidad de no dejar ninguna posibilidad que personas vulnerables, más vulnerables incluso que los adultos vulnerables, que son los niños, niñas y adolescentes, puedan acceder a la justicia, porque el objeto de la denuncia de la letra G son los delitos que afectaren. Entonces, había consideración de la confesión de un delito, es decir, un niño, una niña, un adolescente que le confiese a un dirigente que fue sometido a un determinado hecho que sea constitutivo de delito. ¿Qué pasa con las sospechas de un delito? Que es algo distinto y abre todo un campo que es delicado, Presidenta, incluso en atención a que pudiera ser usado eventualmente como mala práctica para afectar deportivamente a una organización. Es decir, supóngase usted que, no sé, un hematoma, una equimosis determinada, y que después, pasado el tiempo, aparezca, después de alguna investigación, que era el resultado de un sometimiento, de un delito, y que entonces en su minuto alguien podrá decir, oiga, ¿sabe qué? Determinado dirigente, determinado entrenador, obviamente la historia del mismo afectado, ¿no? Él sabía que yo tenía estas equimosis, él sabía que tenía estas lesiones. O sea, ¿hasta dónde pudiera un dirigente deportivo, un entrenador o un deportista asumir que un determinada equimosis y hematoma es parte de una vulneración o de un delito? Y lo pregunto también porque no es tan fácil, Presidente, incluso personal de salud muchas veces tiene que ser entrenado para tener esa capacidad de discernir si determinado signo o síntoma corresponde a una vulneración o a un delito. Desde mi punto de vista, como está redactado, la obligación de denunciar un delito, ¿hasta dónde un agente deportivo podrá distinguir y considerar delito, por ejemplo, una señal psicológica o física y asumir de que se trata de un delito? Solamente para abrir el debate, Presidenta. Muchas gracias, diputado Lee. ¿Alguien más? ¿No? Voy a dar la palabra entonces. La señora Patricia Muñoz está ahí levantando la manito. Y después le vamos a dar la palabra acá a don Hernán. Señora Patricia, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Me resulta llamativa la exposición que plantea el presidente de la Federación de Judo, porque creo que hay algo que no se está comprendiendo. Primero, no logro entender por qué el ganar plata o no ganar plata haría una diferencia en la responsabilidad que tenemos de informar cuando sabemos de hechos delictivos que afectan a niños, la verdad. No logro entender la referencia a que son cargos ad honorem y no remunerados para poder entender que aquello podría ser una justificación para no perseguir penalmente el no denunciar un hecho que afectó a un niño. Lo segundo es que también creo que existe desconocimiento de su parte a propósito de que menciona el Decreto Supremo 22, este protocolo, y que por lo tanto la ley sería sobreabundante, porque primero la ley tiene un rango que él como abogado bien conoce, no puede ser igualado a un protocolo, ¿no? Obviamente los protocolos la gente lisa y llanamente no los cumple y no pasa nada, ¿no? La ley uno espera que se cumpla y si no se cumple que haya consecuencias asociadas a ese incumplimiento. Y en ese sentido, a propósito de lo que menciona del comité que se crea al alero de este protocolo, le puedo decir, yo soy parte de la causa que origina una comisión investigadora y que origina además esta idea y esta propuesta legislativa, ¿no? Soy abogada querellante en esa causa. Y le puedo decir que el comité que usted menciona a propósito de ese protocolo no hizo nada destinado a investigar, porque lo que dijo es que eso correspondía a lo penal. Por lo tanto, nunca va a poder sustituir el comité a las instituciones responsables de indagar la comisión de delitos, que es a lo que está destinado este proyecto de ley y que es lo que en definitiva precisamente demanda
la modificación legislativa. Entonces, creo que tiene un error conceptual relevante desde el punto de vista de creer que con que esto se vea en la federación o se vea en el comité deportivo determinado, es suficiente para brindar protección a los niños que pueden estar siendo víctimas de delitos que se cometan en ese lugar o no, o que sean conocidos hechos que les hayan afectado por parte de quienes ejercen labores deportivas. Y culmino con esto, señora presidenta, en relación a eso, por su intermedio, porque me parece que es no comprender el deber de garante que se tiene en el ejercicio de determinados roles, financiados o no. Y ahí me parece altamente recomendable la lectura de la legislación que tenemos vigente, particularmente la Ley 21.430 sobre garantías y protección de la niñez y la adolescencia, que es la ley marco que nos obliga a todos, no solo a los órganos del Estado, sino que también a la sociedad en su conjunto y por tanto a quienes ejercemos labores privadas, de atender al interés superior de niños, niñas y adolescentes y a velar por su efectiva protección y además por el compromiso que tiene que ver con prevenir acciones que generen en ellos vulneraciones a sus derechos. Y desde ese punto de vista es evidente que siguiendo los principios que esa ley central de nuestra regulación normativa establece respecto de la tramitación de casos como los que estamos conociendo en este boletín, lo que debe ser relevante y prioritario o debe tenerse como consideración primordial al momento de legislar es el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Y desde esa perspectiva, ese prima en orden a cualquier análisis y consideración que desde ese punto de vista pueda existir. Culmino, señora presidenta, por su intermedio, aprovechando el comentario y debate que plantea el diputado Lee, que me parece relevante, y me parece relevante abordarlo precisamente desde por qué es importante que la denuncia exista. Porque la denuncia involucra imponer a quienes tienen que investigar si hubo un delito o no, si este ocurrió. Y no demandar de quienes tienen el contacto con ese niño acciones destinadas a que ellos determinen si pasó o no un delito. Porque es ahí donde se producen los problemas. Porque es precisamente en esa situación en que yo sospecho, en que yo lo que debo hacer es demandar que quienes saben investiguen si eso es delito o no, pero que no involucre que yo, estando involucrado en ese hecho en particular, haga acciones que pueden perjudicar a ese niño que ha sido víctima o no, porque creo que tengo que primero determinar si hubo o no un delito antes de denunciar. No sé si me explico, pero ese es precisamente el quid del asunto, cuando uno impone el deber de denunciar. Uno no le puede pedir a quien le está imponiendo el deber de denunciar que determine si hubo delito o no antes de tomar la denuncia. Lo que le pide es usted, que toma conocimiento de un hecho que es delito, que puede ser delito, infórmelo a las instituciones correspondientes para que ellos, sobre la base de sus competencias y obligaciones constitucionales y legales, determinen si ese hecho es delito o no y lo juzguen y sancionen como corresponde. Pero cuando dejamos ese tema en las instituciones propiamente tal, empiezan los problemas. Y con esto no quiero decir solo el tema deportivo. Les puedo dar todos estos ejemplos de colegios que en su momento no denunciaron situaciones porque no querían que su nombre estuviera en la palestra pública y que en definitiva involucraron que muchos niños no fueran atendidos y tratados como víctimas de hechos particularmente graves, precisamente porque el colegio creyó y se atribuyó la función de realizar una investigación que no le corresponde, y que le corresponde en este caso al Ministerio Público, que es el organismo constitucionalmente creado para investigar de manera autónoma los hechos delictivos y sobre la base de esa investigación determinar si deben ser juzgados o no por un tribunal. Entonces, creo que es muy importante lo que plantea el diputado Lee, señora presidenta, por su intermedio, porque es precisamente ahí donde este tipo de propuestas normativas lo que hacen es poner el énfasis en que el deber se centra en imponer de una noticia crimen y de una noticia que puede ser un delito a las instituciones responsables y con eso salvaguardar la atención de quienes pueden ser víctimas sin exponerlos a situaciones indebidas por parte de quienes creen que pueden tener atribuciones para resolver cosas que en realidad no tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Patricia. Sobre el punto, diputado Sí, Lee. sobre el punto, presidenta, con agradecer las palabras de la ex defensora de la niña, la señora Patricia,
¿No será entonces más adecuado que el literal G nos hable de delitos, sino de supuestos delitos, y con eso incluso ampliar más la necesidad o la obligatoriedad de esta denuncia? Señora Patricia, sí, señora Patricia. Ahí existe una alternativa que es hechos que revistieren carácter de delito, que es como una nomenclatura que pueden revestir carácter de delito, que en el fondo da cuenta de una posibilidad, ¿no? No impone el establecimiento propiamente tal en quién tiene que denunciar, sino que está dando la posibilidad de que eso sea delito y por lo tanto el deber de que sea conocido por quienes tienen la responsabilidad de indagarlo. Esa es una alternativa que creo que puede ser viable por su intermedio, señora presidenta, diputado Lee. Muchas gracias, señora Patricia. Diputado Giordano. Sí, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias también a nuestros invitados por las exposiciones. Yo quisiera hacer una pregunta, porque sé que me voy a meter en un terreno que es complejo y quizás la pregunta sea interesante que la respondan dentro de los invitados quienes así lo estimen pertinente, incluso el propio diputado Guzmán. Se hablaba hace unos minutos que buena parte de lo que ocurre detrás de este proyecto tiene que ver con la Comisión Especial Investigadora que se está llevando a cabo en este momento por agresiones sexuales en el deporte, por lo que vimos en esta propia comisión en torno a esta manada de Cobreloa, como se tituló en prensa, y de alguna manera cómo la comisión también tomó un rol fiscalizador muy relevante en torno a aquellos hechos. Y se hablaba del caso en particular como un fundamento para este proyecto. Pero a mí me quedaba una duda, porque cuando lo escuchaba diputado Guzmán, yo recordaba expresamente que la víctima de este caso justo había cumplido los 18 años. Y que era parte también, dentro de las tesis de quienes miraban para el lado, además de que no pertenecía al club, también decían, bueno, además, como finalmente claro, es un delito de acción pública, pero previa instancia particular. Muchos también decían, hasta aquí podemos llegar. Entonces, yo sé que la discusión a partir de los 18 años tiene un sinnúmero de ribetes adicionales y de consideraciones que uno quisiera tener, pero me gustaría hacer una pregunta abierta, aprovechando que estamos discutiendo esta temática y que este es un proyecto de ley que me parece sumamente relevante para abordarlo desde la perspectiva de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué podríamos hacer también para proteger el entorno deportivo para casos como el que efectivamente motiva que demos esta conversación, donde hay una barrera ahí entre los 17 y los 18, donde cambia el bien jurídico que se protege y por lo tanto entonces cambia también la manera de abordarlo? Entonces es una pregunta abierta de, ¿debiésemos incorporar algún tipo de medida, entendiendo que ahí se cruzan un sinnúmero de otras situaciones, qué sé yo, indemnidad sexual, varias cosas más, para poder abordar esta situación en esos casos, o derechamente en realidad debiésemos abocarnos simplemente al objeto del proyecto, que es la protección de niños, niñas y adolescentes? Lo dejo como una pregunta abierta. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Giordano. Le vamos a dar la palabra a don Hernán y después a don Marcelo, que también tiene la mano levantada. Muchas gracias, señora presidenta. Primero, sumarme a las palabras de la colega Patricia Muñoz en relación al carácter de la relevancia en cuanto a la jerarquía que implicaría la consagración del 175 letra E del Código de Procedimiento Penal. Y lo quiero hacer trayendo a colación que en la audiencia de fecha 30 de julio del presente año, en la Comisión Investigadora sobre Abusos Sexuales en el Deporte, el presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo leyó una sentencia en la cual se reflejó el debate de la jerarquía normativa del 7 del decreto en relación a la inexistencia de una obligación de carácter legal. Y lo leyó como el voto de minoría de una resolución. Entonces, efectivamente, pareciera que en el mundo jurídico, podemos con la colega Patricia no estar de acuerdo con lo que se defiende por este voto de minoría, pero pareciera que existen voces que reconocen un problema de jerarquía que efectivamente esto viene a subsanar en buena hora, porque le pondría fin a este debate. En relación a lo que decía el honorable diputado Lee por su intermedio, señora presidenta, concuerdo plenamente con la colega Patricia Muñoz en el sentido de que efectivamente el deber es denunciar cuando existe una sospecha de que niños, niñas o adolescentes han sido víctimas de un delito
o sufrido conductas que son abusivas en su integridad completa. Y en este sentido es bueno traer a colación de que los colegios están obligados en ese sentido, en el sentido de ante la sospecha se debe denunciar. Sin ir más lejos, la Fundación Pro Bono, el año 2017, en la Fundación Pro Bono ganó un concurso de la Fundación Pro Bono, el Desafío Pro Bono, un proyecto que buscaba establecer un único protocolo de denuncia ante las sospechas. Lo digo porque participaron compañeros míos y yo fui parte de ese concurso y había esa intención. Y al mismo tiempo, también en relación a lo que decía el honorable diputado Lee, traer a colación de que en la sesión anterior, creo que fue, el actual defensor de la niñez sostuvo de que no bastaba con la normativa que se está buscando establecer, sino que esto tiene que ir acompañado de procesos de capacitación para quienes intervienen, de recibir el cómo se recibe la denuncia, las condiciones para recibir estas denuncias, el recibir la protección adecuada, entre otras medidas que también están incorporadas en el decreto. Y en ese sentido, y solo para terminar, si me lo permiten, hacer presente de que la honorable diputada Marisela Santibáñez, en la comisión investigadora del abuso sexual, creo que hace 2 o 3 sesiones atrás, señaló que esto suponía la obligación de revisar cómo es que se integran en un sistema de protección único, que a propósito de la 21.430 que señalaba la colega Patricia, cómo es que se integran los recintos que atienden al niño después de la denuncia, entiéndase la OPD, la que viene a sustituir esta, y las organizaciones deportivas, porque el vínculo es muy lógico desde las escuelas y de los centros de salud, pero no es tan lógico desde las organizaciones intermedias como son las organizaciones deportivas o las federaciones. Y me parece que ahí sería bueno, quizás, preguntar al Ministerio de Desarrollo Social y Niñez el cómo es que se puede generar esta fusión que sea más sincrónica y que facilite luego la implementación, ya no solo en la denuncia, sino qué pasa con el niño post denuncia, porque no solo nos tenemos que preocupar de qué ocurre cuando denunciamos. Y en relación a lo que preguntaba el honorable diputado Andrés Giordano, primero yo quiero señalar que sin quitarle peso o relevancia a el hecho de lo que ocurrió en la Casa Naranja, me parece que el proyecto viene a cumplir una función mucho más grande en relación a esto. También en el norte supimos hace algunas semanas que los niños participaban en apuestas deportivas. Eso también es un delito. Los niños sufren derechos de retención en el artículo 44 del Reglamento Fútbol Joven y tienen un valor, $30.000 por cada año de formación. Eso es o explotación comercial de niños, niñas y adolescentes. También es un delito. La pregunta es, entonces esto nos permitiría empezar a subsanar más allá de la situación. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Creo que la pregunta... quizás Patricia está más capacitada que yo para responderlo, es cómo trabajamos para que los organismos de protección de la infancia que están vigentes en Chile se relacionen de manera mucho mejor, más sincrónica con las organizaciones deportivas que terminan siendo grupos intermedios y que parece que esa autonomía que les reconoce la Constitución en la Constitución parece ser que como que les habilita a vivir fuera del mundo del Estado, a pesar de que son parte y parte relevante en el Estado con el Estado como lo tenemos considerado hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Diputado Guzmán. Muy breve, Presidenta, pero haciéndome cargo también de lo consultado por el diputado Giordano por su intermedio. El caso que nosotros analizamos en la comisión, a ver, los delitos se configuran cuando se cometen, no cuando se denuncian. Ese delito se cometió cuando ella era menor de edad. Y el artículo 53 del Código Procesal Penal establece que siempre hay acción penal pública para la persecución de los delitos cometidos contra menores de edad. Por tanto, a nuestro juicio, ese delito siempre debió haberse investigado como un delito que afecta a un menor de edad, por tanto, no requería de previa denuncia particular, a mi juicio. Esta es una opinión personal. Pero de lo que nos dimos cuenta y del convencimiento que llegamos es que nadie tenía la obligación de denunciar un delito que se cometió contra un menor de edad en un recinto deportivo. Entonces, por eso nosotros creemos que nuestra legislación tiene una omisión respecto del deber de protección que debe otorgarse a los menores de edad, como se otorgan en los establecimientos educacionales, también en los establecimientos deportivos.
por cuanto ya lo he reiterado, pero los jóvenes, los niños participan mucho y destinan mucho tiempo en actividades deportivas donde están con adultos, personas que pueden discernir si eventualmente estamos en presencia de un hecho que pueda ser constitutivo de delito, tomando lo que ha planteado el diputado Lee, y en definitiva eso debe ser denunciado. No solamente delitos de connotación sexual, sino que también otro tipo de delitos, como bien lo planteó la Fiscalía cuando intervino y que dijo debe ser abierto a todo tipo de delito y que sea la propia Fiscalía quien determine si esos hechos son constitutivos de delito o eventualmente no lo fueran. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Guzmán. Le voy a dar la palabra a don Marcelo Simián. ¿Tiene la palabra, don Marcelo? Sí, muchas gracias, Presidenta. La verdad que habiendo sido aludido previamente por los anteriores intervinientes, quiero partir señalando el principio, lo mismo que señalé al principio de mi intervención original, que obviamente todos queremos la protección de los menores de edad. Pero no me parece que el camino para hacerlo sea persiguiendo dirigentes o persiguiendo deportistas o persiguiendo técnicos de manera penal. Cuando hablo de esto y hablo del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, este sanciona y puede perseguir faltas deportivas en el ámbito deportivo, ¿ya? En ese sentido también, retomando lo que dijo la señorita Muñoz, me parece muy bien que yo no tenga idea de esa causa en el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo que ella alude, porque justamente yo no soy parte de esa causa, ¿ya? Y no tengo por qué conocer el contenido de esa causa, no siendo parte, y porque me parece que en ese sentido también el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo habría cumplido muy bien los deberes de mantener ese conocimiento bajo reserva y confidencialidad, no exponiendo a la víctima y no revictimizándola, poniendo en conocimiento de la comunidad en general los hechos que ahí se están ventilando, ¿ya? Por eso mismo que no tengo conocimiento, como usted bien dice, señorita Muñoz, de esa causa, ¿ya? Pero me parece que el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo constituye una instancia que es deportiva y no penal. Si usted estaba buscando en esa instancia una sanción penal, naturalmente no la iba a encontrar. La sanción penal va a estar en la sede penal. La sanción deportiva la va a encontrar en el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Y mucho ha costado tener una instancia de jurisdicción deportiva como para despreciarla. Yo creo que las situaciones ilícitas que se pueden cometer en razón de un cargo deportivo que se cumple ad honorem debieran radicarse en el conocimiento de dicho comité y no en una instancia penal. Me parece un despropósito. Eso no quita, insisto, y vuelvo a decir que el valor fundamental de proteger a los menores de edad tiene que ser justamente radicado en la instancia penal, no en la instancia deportiva. Eso es lo que quiero marcar, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marcelo. Yo solo, bueno, voy a tomar la palabra ahora porque nos quedan poquitos minutos. Aprovecho de agradecerle a todos quienes asistieron y me sumo a las palabras de algunos parlamentarios acá cuando dicen que en el fondo esta instancia nos sirve para robustecer y para tramitar un proyecto mucho más robusto, valga la redundancia. Pero sí también sumarme a las palabras que se han mencionado aquí, y en eso sí estoy muy de acuerdo con la señora Patricia Muñoz y con quienes nos visitan acá en la sala, porque finalmente lo que uno ve desde la realidad, de hecho el caso Cobreloa llegó a esta comisión de deportes después de que la víctima y personas que la acompañaron, en ese caso la señora María Elena Saavedra, tocaron muchas puertas de las instituciones deportivas, de la NFP, Ministerio de la Mujer, o sea, recurrieron a todos lados. La señora María Elena Saavedra, en ese sentido, yo tengo súper claro que ella hizo un trabajo en donde quiso poner en evidencia lo que aquí estaba ocurriendo. Y lamentablemente ese caso tuvo que llegar aquí a la Comisión de Deportes para que se pudiese visibilizar. Y fue la propia víctima la que en su momento pidió, incluso, que la sesión, cuando ella vino a intervenir detrás de cámara, no fuese secreta. Porque una de las cosas que intentamos hacer en ese momento, para no revictimizarla, para proteger su identidad, obviamente, fue pedirle que, o hacerle ver lo que significa esto para una víctima. Y sin embargo, ella estuvo disponible, dijo yo lo quiero hacer porque finalmente aquí nadie nos ha escuchado. Todo lo contrario, a ella le hicieron retirar la denuncia en su momento. Entonces, fue súper doloroso y lo ha sido todavía para ella, porque ella todavía no tiene una claridad de lo que va a ocurrir con todo esto. Y por otro lado, como ex deportista,
a mí me tocó conocer casos de abuso sexual y de violación, incluso en el mundo del deporte, en donde hubo dirigentes que protegieron a los abusadores. Y eso significó que en un momento ese abusador lo enviaron como premio a otra región y en la otra región violó a una menor de edad. Entonces, yo creo que sí hay que avanzar en este tipo de legislación porque finalmente hoy día, si bien hemos intentado avanzar solo en materia deportiva, con el protocolo del decreto 22, con la ley que se levantó y que acompaña ese reglamento, hay un comité de arbitraje deportivo que toma instancias deportivas, pero también cuando son delitos, la ley los obliga a enviar esto al Ministerio Público, pero tenemos esta otra pata coja, diría yo, de que los dirigentes deportivos o personas que están dentro de las instituciones no están obligados a presentar la denuncia cuando han sido testigos de un delito, y sobre todo de delitos tan graves como lo son los abusos sexuales, que en este país no olvidemos que son hoy día 40.000 en el año. O sea, se reciben 40.000 casos de niños, niñas y adolescentes que son abusados y que se cometen delitos sexuales en contra de ellos. Por lo tanto, para mí sí, conociendo la realidad deportiva y todo lo que se ha tapado bajo la alfombra durante años, yo creo que sí en esta materia tenemos que avanzar. Y por eso también me sumé a este proyecto cuando el diputado Guzmán me invitó a firmarlo, y lo hice con mucho compromiso, porque además es un tema que conozco desde muy cerca. Por lo tanto, yo les agradezco a quienes vinieron hoy día a exponer, y por supuesto esto nos va a dejar para que el día de mañana, cuando este proyecto tenga que comenzar su tramitación, por supuesto que quede un proyecto mucho más robusto de lo que quizás hoy día tenemos como primer paso. Así que muchas gracias. Sí, diputado Lee. Solamente, Presidenta, para pedirle al propio autor del proyecto, que es el diputado Guzmán, a que considere una indicación que pudiéramos suscribirla toda en relación a cambiar la palabra delitos por hechos eventualmente constitutivos de delito, que sería, creo que, lo mejor. Diputado Guzmán, le doy la palabra. Sí, Presidenta. De hecho, también en atención a las presentaciones que se han hecho previamente de la Fiscalía, presentaciones que ha hecho la Defensoría de la Niñez, la ex defensora, lo que han hecho también la Fundación, que hoy día nos acompaña, y lo que van a hacer también quienes vienen la próxima semana, que entiendo son académicos del área del derecho penal, creo que podemos robustecer profundamente el proyecto. Yo creo que la idea de justamente hacer invitados previamente a la votación de un proyecto es poder robustecerlo y mejorarlo. Este es un proyecto de un artículo único, por tanto vamos a hacer una indicación conjunta que la vamos a conversar entre todos para efecto de que el proyecto quede lo mejor redactado posible. Así que totalmente tomado el punto y lo planteado por el diputado Lee, Presidenta. Muchas gracias, diputado Guzmán. Les damos las gracias a don Marcelo Simián, a la señora Patricia Muñoz, a don Hernán y don Leonardo. Damos las gracias también a la Secretaría por estar presente y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.